de combinar al de la derecha o al de la izquierda o al que está más adelante o hacia atrás. Es libre de tomar cualquier decisión, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando esté dentro de la cancha. Y siempre y cuando no le dé una patada voladora al contrincante, pues, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, el juego es libre dentro de la cancha. Si usted se sale de la cancha, ya no juega. Cometió una falta y por lo tanto el contrincante toma la pelota. Si usted comete una falta en contra de otro, ¿ya? Cometió una falta, ¿no es cierto? En otras palabras, hay unas reglas que ponen límites a la libertad que tiene el jugador dentro de la cancha. Normas, reglas, leyes. ¿Cuál es el límite de la libertad cristiana? Los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? La ley de Dios. ¿Y cuál es la cancha de la libertad cristiana? ¿Ah? ¿Cuál es la cancha de la libertad cristiana? Todas las personas que están en la iglesia. ¿Saben cuál es la cancha de la libertad cristiana? La cancha de la libertad cristiana es la cancha del amor. Usted puede jugar dentro de esa cancha libremente, libre, bajo las normas y las reglas de la ley de amor. O como dice el apóstol Santiago, Santiago el capítulo 2, el verso 12. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Qué nos dice Santiago? 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. Miren cómo le menciona, cómo le llama a la ley de Dios el apóstol Santiago. La ley de la libertad. Y nosotros sabemos que esta ley de la libertad es una ley de amor. Mientras nosotros juguemos dentro de la cancha del amor, bajo las normas del amor, esta ley de libertad, somos libres. Pero cuando nosotros nos salimos de esta cancha y transgredimos esta ley, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Avancemos un poquito más. Hay un párrafo en el libro Patriarcas y Profetas, el espíritu de la profecía, ¿no? Que nos dice lo siguiente, estamos en la página 12 y 13, al principio del libro. Y nos dice así: siendo la ley del amor, el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esta ley. Entonces, ¿de qué depende la felicidad de todos los seres morales, los seres creados morales, inteligentes? ¿Ah? ¿De qué depende nuestra felicidad? Depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de la ley de Dios. Mientras más nos acomodemos, o de otras palabras, mientras más obedezcamos la ley de Dios, ¿ya?, más felicidad va a haber entre los seres inteligentes del universo. Ahora, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Miren, el servicio, la cancha, ese servicio, esa libertad que nosotros tenemos de jugar en esta cancha, debe ser un servicio de amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos
libre albedrío, para que puedan servirle voluntariamente. El Señor nos da libertad, nos da libre albedrío, para que nosotros juguemos dentro del terreno del amor, voluntariamente, libremente. La única manera como podemos nosotros ser libres y al mismo tiempo obedientes es llenarnos del amor de Dios. No hay otra manera. Es igual que el matrimonio. Es igual que el matrimonio. Aquí entramos en otro símil, ¿no? El símil del matrimonio. Ya. ¿Qué tal si, a ver, una pareja vamos, aquí ustedes son los esposos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tal si él llega a la esposita y le dice: yo estoy aquí forzado, obligado, ya, yo te tengo aquí porque no me queda más, no te puedo hacer otra cosa, pero aquí voy a estar, voy a seguir, pero estoy obligado? ¿Cómo se sentiría, hermano? Muy mal, pues, ¿no es cierto? Exacto. Estás forzado, ¿no es cierto? Pero es que no es posible dentro del matrimonio, ¿ya?, que haya una relación forzada, porque cuando es forzado no hay amor. La libertad de someterse el uno al otro depende estrechamente del amor. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Sí, en la escuela sabática. Nosotros solamente podemos someternos dentro del contexto del amor, porque de lo contrario estamos forzados, y dentro del forzamiento no hay amor. No puede haber amor forzado. Yo no puedo decir yo te amo forzadamente, no es posible. El amor es libre, y no es esa libertad que hablan algunos, ¿no? Esa libertad de hacer lo que quieran, no, pero el amor es libre. Libremente me someto a ti porque te amo, ¿cierto? No hay otra manera. Por eso es que la libertad, el amor, la sumisión, la obediencia están dentro del mismo saco, es lo mismo. Muy bien. Ahora viene el diablo, ¿ya? Y empieza a hablar con los ángeles, ¿no?, los más cercanos a él, y les dice: la ley de Dios es una ley de esclavitud, ¿no? Es una ley que no nos permite hacer algo que podría hacernos crecer espiritualmente, algo para que nos permita hacer las cosas mejor de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y empieza a meter en la cabeza de los ángeles la idea de que la ley de Dios es opresión, que no nos permite hacer muchas cosas. Y a nosotros nos dice lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y empezamos a creer que la ley de Dios nos tiene así, forzados en un saco, y no podemos hacer nada más que lo que eso dice. Y empezamos a creer que si nos salimos de las normas de la ley, vamos a estar mejor. El acerto del enemigo de Dios, que nos hace creer que somos libres cuando no nos sometemos a la ley de Dios, es una trampa. Es hacernos salir del terreno de juego para querer jugar fuera de las normas, ¿no es cierto? Y eso no es posible, ¿ya? El texto decía que nuestra felicidad depende de nuestro perfecto acuerdo con los principios de justicia de la ley de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos o queremos ser libres de la libertad de la ley? O mejor dicho,
cuando queremos salirnos del campo de juego que Dios marcó, ¿sí? Y que creemos que somos libres cuando hacemos lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? En la semana pasada también vimos en la escuela sabática. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? Y creemos que eso es libertad. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia está llena de ejemplos de eso. Y vamos a tomar el de Romanos 1. Todo Romanos 1, bueno, no todo, casi todo Romanos 1 habla de esto. Pero vamos para no leer todo, vamos a ver el verso 28, que es prácticamente una conclusión. 28 y 29. A ver, ¿quién lo lee? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Ya, y continúa la lista, ¿no? No, que por tiempo nos toca... Ya, no, es que no es difícil imaginar todo lo demás, ¿no? Cuando nosotros decidimos salirnos de la cancha del amor, nos volvemos esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos del diablo y esclavos de la muerte. Esa es la verdad. O nosotros nos sujetamos a la ley de Dios, o nos volvemos esclavos de Satanás y del pecado. Mi pregunta es, ¿qué preferimos, no? ¿Qué creen que es mejor? Pero antes de que contestemos a eso, veamos Juan, el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 34. A ver, ¿quién lo tiene? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Exacto. Si yo no quiero someterme a la ley de Dios, es pecado, pues. Transgresión de la ley. Si no me quiero someter a la ley de Dios, estoy en transgresión de la ley, por lo tanto estoy en pecado y por lo tanto soy esclavo del pecado. Así que en lugar de ser libre, he terminado siendo esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Qué tremendo, ¿no es cierto? El diablo es astuto y nos engaña de una manera tal que nos confunde. Babilonia, ¿no? Apocalipsis 14:8 es el segundo mensaje angélico, ¿no es cierto? Y ahí dice, ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿O qué es Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Confusión, ¿no es cierto? ¿Y por qué está confundida Babilonia? Porque ha bebido del vino de la fornicación, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, está embriagada. Y cuando una persona está embriagada, está confundida. Ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Se confunde, está drogada, está viciada. Y por eso está en Babilonia, confundida, confundido. Nosotros podemos estar confundidos cuando estamos en esa condición. Cuando dejamos a Dios, ¿qué nos toca? Pues si dejamos a Dios, estamos sin Dios y sin esperanza, dice en Efesios, ¿no? ¿Ya? Así que, queridos hermanos, tengamos cuidado con esto, pues. El que deja a Dios y deja su ley está en pecado y por lo tanto es esclavo del pecado.
No es libre. No piense usted que por transgredir la ley de Dios y porque está haciendo cosas libremente, supuestamente, de los padres y de Dios, es libre. No es así. Está como esclavo del pecado. Así de fácil. Y ahí es cuando viene el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús viene justamente a liberarnos. En Apocalipsis 20 encontramos un texto que es muy bonito, porque a pesar de que el contexto suena duro, sin embargo es lo que nos libera. En Apocalipsis 20, verso 10, ¿qué nos dice allí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El deseo del Señor es liberarnos del pecado, liberarnos de Satanás, ¿no es cierto? Y ese momento va a ser cumbre cuando Él sea totalmente destruido. Al Señor no le gustaría hacer eso, pero es necesario. En el verso 15 de Apocalipsis 20, ¿qué nos dice allí? Y el que no fue hallado ¿Ya? ¿Quién lo tiene? de la vida Apocalipsis Y el que no se halló- 20, 15. Y Sí. el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, no, entonces, perdón, el 14 es. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien. Así que el Señor quiere liberarnos de Satanás, del pecado y de la muerte. ¿Ya? Nosotros siempre estamos buscando la libertad de algo. Algunos estamos enfermos y queremos ser liberados de la enfermedad. Y algunos estamos en malas relaciones con el jefe y queramos liberarnos de la esclavitud con la que nos tratan algunos jefes, ¿no es cierto? Todos estamos buscando algún tipo de libertad, pero el Señor quiere liberarnos mucho más que de eso. Él quiere liberarnos del pecado, del diablo y de la muerte eterna. ¿De acuerdo? Ahora, cuando una persona está en esclavitud o estaba en esclavitud, ellos le ponían un precio, él tenía un precio, ¿no es cierto? Y cuando alguien venía y pagaba el precio del rescate de ese esclavo, eso se llamaba redención, ¿cierto? La redención era entonces pagar el precio del rescate de un esclavo. Eso es redención, así de simple. Entonces, ¿cuál es el precio de nuestra redención? Para que nosotros seamos libres del pecado, del diablo y de la muerte, ¿cuál es el precio de nuestra redención? La sangre de Cristo, ¿no es cierto? En realidad, la libertad que nosotros tenemos tiene un precio. En 1 de Corintios, el capítulo 6, el verso 20, ahí nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, hemos sido comprados, pero comprados para poder ser redimidos, para poder tener la verdadera libertad. Y ese precio es la sangre del Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a los 10 mandamientos. Vamos a los 10. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Ya, pues no quiero ese, quiero el de Deuteronomio. Deuteronomio 5, ya. Deuteronomio 5. Ahí están los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Ya. Deuteronomio 5, sí. Ahí el título dice los 10 mandamientos. Vamos al cuarto mandamiento. Desde el verso 11 hasta el verso 15. ¿Cuál es la razón del cuarto mandamiento, no? En Éxodo encontramos que el cuarto mandamiento dice: porque
En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Acá en cambio nos amplía un poquito. Nos dice, desde el verso 12. Guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es sábado de Jehová. Ninguna obra harás tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora viene el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el sábado. Así que encontramos que la ley de libertad tiene un mandamiento de libertad. ¿Y cuál es este mandamiento? El 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento es el mandamiento que nos refleja que nosotros somos libres, que el Señor nos ha redimido, nos sacó de la tierra de Egipto, comprados por precio, con el precio de la sangre de Cristo, y que por esa razón guardar el sábado es un símbolo de libertad en Cristo. ¿De acuerdo? Qué hermoso ver cómo el Señor Jesús nos ha hecho ver esta libertad de una manera grandiosa. Ahora vamos a una cosa interesante. La paradoja de la libertad. ¿Cuál es la paradoja de la libertad? ¿Ya? Y vamos a ir a Romanos 5. Romanos el capítulo 5. A ver. No, a ver. No, el Romanos el capítulo 6, perdón, el capítulo 6. Desde el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí está la paradoja. Cuando dice siervos, en realidad el texto bíblico, o mejor dicho, el original griego, es esclavo, ¿no? O sea, en el verso 18 deberíamos decir, libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de justicia. Entonces aquí está la paradoja, que nosotros somos libertados del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. ¿Cómo es esto? O sea, no somos libres. Somos libres, pero no somos libres. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Y volvemos a lo que decíamos anteriormente. La única manera de someternos a Dios y a su voluntad, a su santa ley, para ser esclavos de Él, es entregarnos voluntariamente, libremente a Él de una manera total y consagrada. Y eso significa amor. La única manera como podemos ser esclavos de justicia y sentirnos
no como esclavos de Dios, pero sí somos como esclavos de Dios. ¿Ya? Solamente puede ser en base al amor. No hay otra manera. ¿Ya? Mis queridos hermanos, en esta paradoja, lo único que nos queda es o ser esclavos del diablo o preferimos ser esclavos de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Ya? Miren, si usted es esclavo del diablo, va a estar en vicios, en drogas, en alcoholismo, en fiestas que supuestamente le ponen alegre, en un montón de cosas que aparentemente le dan cierta satisfacción inmediata, adulterios, fornicaciones, borracheras, todo lo que decía el texto bíblico, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que le da el diablo. Y se vuelve esclavo, porque a veces ni siquiera tiene la fuerza y la voluntad para dejar esas cosas. No se puede. Con sus propias fuerzas no va a poder. En cambio, Dios nos dice que seamos esclavos de Él, de su justicia, de su palabra, de su amor, que nos va a llevar a una vida de respeto, de ternura, de bendiciones. ¿Qué prefiere? ¿Cuál va a ser nuestra decisión voluntaria? ¿Someternos a la esclavitud del pecado o someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la decisión? Ahora, en el deseo de todas las gentes, permítanme, en el deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente. Déjenme buscarle aquí. Aquí está. La página 621. Es casi al final en cambio. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La verdadera obediencia. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¡Qué interesante! Noten, cuando nos sometemos a la esclavitud de la justicia, por decirlo así, cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros fines se amoldan de tal manera con la voluntad de Cristo. Y voy a repetir textualmente lo que dice aquí. Se amoldan de tal manera, acá está, que cuando le obedecemos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. O sea, somos libres. Y ahí está esa confusión, esa paradoja, ese juego de palabras que en realidad lo que el Señor quiere es darnos la capacidad, la fortaleza, dirigir nuestra voluntad para que nuestros deseos y nuestra voluntad se amolden a la voluntad del Señor. Para que nuestras decisiones y nuestra obediencia sea simple y sencillamente tomar la decisión de seguir los caminos de Dios, de obedecer sus mandamientos de una manera tal que nosotros no lo vamos a sentir. Igual como cuando en el matrimonio, ¿no es cierto? O cuando hay amor de hijos a padres. Hijito, dame comprando algo allá en el Supermaxi. Te toca ir, no tienes para el pasaje, tú mismo tienes que conseguirte porque yo ahorita no tengo plata. Pero necesito que vayas allá y me compres tal cosa. ¿Puedes prestarme? Sí, papito. No te preocupes, yo te presto. ¿Ya? Boa, regresa, ¿ya? Nos entrega ese mandado. Y el hijo no le está diciendo, papá, me debes. Papá, ahora yo ya hice, ahora tú tienes que pagarme de alguna manera.
No. ¿Por qué? Porque hubo amor, porque hubo buena voluntad, porque el niño no es, o el niño o el joven que fue, no fue con mala voluntad, forzado, nada, simplemente porque fue con esa buena disposición del amor. No se sintió forzado. A ese punto tenemos que llegar nosotros, ¿sí? A ese punto de poder decir: Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, pero lo hago con todo mi corazón, lo hago voluntariamente, me entrego a ti porque yo quiero y aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Mis hermanos queridos, la libertad del cristiano, de nosotros los adventistas, va a estar en juego de aquí a poco tiempo. Vamos a ser forzados a pisotear la ley de Dios. Algunos forzamientos van a ser sutiles. Por ejemplo, nos van a decir: mira, tú deja de guardar tu sábado y te vamos a pagar mejor, te vamos a duplicar el sueldo, te vamos a subir de cargo. Todas ese deseo que tú querías de ser gerente y de tener un buen sueldo, aquí está, ya está listo el contrato, solo tienes que firmar, la única condición es que no guardes tu sábado. Sutil, ¿no es cierto? Otras veces será forzado, ¿ya? No guardas el sábado, y si lo guardas te vas a la cárcel, estarás condenado y posiblemente después de un tiempo condenado a muerte. Mis queridos hermanos, ese tiempo va a llegar, y el Señor nos dice que esta situación de los forzamientos cada vez va a ser más cercano. En la página, ya les veo un parrafito nada más. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporanizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Mis queridos hermanos, ahora es el momento en que tenemos que ejercer nuestra libertad y fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando lleguen estos momentos difíciles, todos aquellos que por alguna razón no hemos fortalecido nuestra relación con Dios y no hemos usado la libertad que nos da de la manera correcta, y hemos usado esa libertad para tomar malas decisiones, ¿no? Cuando llegue el momento de prueba, se va a separar el trigo de la cizaña. Aquellos que no hayan aprovechado el tiempo, van a ceder, no van a tener la fuerza para resistir la presión de la persecución. Es ahora el tiempo de fortalecer en esta libertad que Dios nos dio, para fortalecernos en el Señor. Gálatas, y con esto terminamos. Gálatas, el capítulo 5 y el verso 1 nos dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez en el yugo de esclavitud. Mis queridos hermanos, ¿quién está dispuesto aquí a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Amén. A estar firmes y no permitir que el yugo de la esclavitud del pecado nos vuelva a atrapar. ¿Cuántos de nuestros hermanos quisieran ponerse de pie
para hacer con el Señor este compromiso de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.